nos reencontramos en este ámbito. Para algunos es conocido a partir del día de hoy, que es el Salón Prudencia del Colegio Belgrano, que nos ha acogido durante años en el marco también de lo que es otra institución dentro de la cual muchos de nosotros también estamos integrados, que es el Centro de Estudios San Agustín de Hipona, en donde, bueno, hay más un interés por las cuestiones filosóficas y teológicas, aunque también está histórico. Y después, muchos de los miembros de ese instituto en su momento también se incorporaron al Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, que también hemos hecho algunos eventos acá en este ámbito en los últimos años. Estamos del 2015, marzo del 2015, y con el Instituto Rosas hicimos algunos eventos desde el 17 en adelante, cuando hubo un cambio de conducción dentro del instituto. No voy a entrar mucho en esos detalles porque la cuestión de la historia o la memoria histórica del instituto va a ser parte de la ponencia de la profesora y amiga Nora Bataglia, que todos conocen, y que, bueno, ocupó también la presidencia del Instituto Rosas de Lomas, precediendo a quien está hablando en este momento. Así que, bueno, les agradezco la presencia. La idea de esta jornada es que sea la jornada inicial de un ciclo de conferencias que está programado para este año, que es el año en el que se cumplen, es el 30 aniversario de la fundación del Instituto Juan Manuel de Rosas de Lomas de Zamora, creado en 1993, surgido no exclusivamente, pero principalmente de las canteras del profesorado Sáenz de Lomas de Zamora, a impulsos fundamentalmente de la decisión y de la voluntad del profesor Carlos Pessoa Palmieri, y de Luis Luján y de algunos otros, creo que el profesor Roberto Brí también como parto, pero que también contó con la participación en los comienzos de otras personalidades del pensamiento nacional, del pensamiento nacionalista y revisionista histórico de Lomas de Zamora, que no eran del ámbito académico, pero que también formaron parte del instituto de sus comienzos, hombres que también estaban vinculados con algunas corrientes de la política lomense y de la cultura lomense. Personas que, bueno, muchas de ellas ya han fallecido, pero bueno, yo que en ese momento era joven, yo en el 93 tenía 23, 24 años, tuve la posibilidad de conocer a muchos de ellos. Seguramente estarán después dentro de esa memoria y si no, bueno, haremos algunos aportes también. Además hay una notita que había escrito Carlos Pessoa Palmieri, que hoy no puede asistir, se excusó, creo que tenía que viajar a Luján, porque está además preparándose para una intervención quirúrgica que tiene que tener la próxima semana. A Pilar, ¿no? Creo que se tiene que operar, no sé si de la cadera, y bueno, así que él publicó igualmente en su página de Facebook una nota conmemorativa el 30 de marzo, que algunos fragmentos después los leeremos. Él mandó sí una salutación hoy, ¿no? Ya habiendo anticipado que no iba a estar. Que bueno, son pocas líneas, así que lo voy a leer ahora como introducción, diciendo que el revisionismo histórico tradicional lomense tenga una jornada pilar hoy de nuevos estudios de investigación y logros en el accionar docente y divulgador del rosismo clásico. Así que bueno, esta sería la primera jornada de este ciclo de conferencias, que está proyectado de acá hasta el mes de noviembre, que es cuando le estaríamos dando cierre, en torno al 20 de noviembre, Día de la Soberanía Nacional y de profunda significación revisionista y rosista. Así que, bueno, ahí el cálculo nos da entre 7 y 8 encuentros, ¿no? Donde, bueno, serán después otros los conferencistas, algunos del orden local, algunos invitados de alguna asociación hermana, como es
el Instituto Rosas de Escalada y algunos invitados que quizás puedan proceder de otros medios. Así que bueno, les agradezco la presencia a todos, hacía por lo menos mucho que no nos veíamos. Particularmente quiero destacar la presencia de los que por primera vez vienen, que son profesores nobles del profesorado Sáenz, recibidos hace poco tiempo, algunos que terminaron de cursar el año pasado y algunos que están cursando actualmente. Y esto también es alentador de alguna manera, porque bueno, permite pensar digamos, en futuras incorporaciones, ya no solamente como asistentes, ¿no?, a los eventos, sino formando parte del instituto y bueno, dotándolo de sangre nueva y bueno, y también con la posibilidad de asumir futuras responsabilidades, ¿no?, el día de mañana. No solamente en el ámbito de Rosa, sino también queda abierta la posibilidad de que también se incorporen a, como, digamos, dentro de su voluntad y de su decisión, a participar de las actividades del Centro San Agustín de Hipona, que además tiene este ámbito, o tuvo hasta el año 2020 este ámbito como ámbito habitual de reuniones, ¿no? O sea, nos reuníamos todos los sábados. Bueno, todos los sábados nos reuníamos de mucho antes, pero digamos, usando este ámbito, lo recordó el profesor Santa María, todos los sábados, ¿no?, en distintos tipos de actividades, ¿no? A veces con conferencias, a veces con lecturas, a veces con análisis de texto, a veces siendo 20, a veces siendo 10, a veces siendo 5. Hablo de la cantidad de asistentes, pero nunca deteniendo la, digamos, la actividad. Así que bueno, seguramente al margen de las actividades del Comando de Rosa durante este año, van a estar seguramente dispuestas este espacio también para las actividades del San Agustín, al cual también quedarán después oportunamente invitados. Yo sin más, los dejo en compañía de Nora. La ponencia está titulada Memorias del Instituto Juan de Rosa de Lomas de Zamora. Así que la idea no está, claro, no va a estar centrada hoy quizás en tocar estrictamente una temática histórica de la época de la Confederación o de la época o de la actuación política de Rosas o de la personalidad de Rosas o del propio revisionismo histórico nacional, sino está enfocado, si bien va a haber seguramente matices en la exposición, se pensó, digamos, centrar el planteo en torno a la historia propia de la institución de los Zamora. Así que bueno, lo dejo en compañía de Nora y después cualquier cosa habrá instancia de diálogo. Y agrego, nobleza obliga, las reuniones en la casa de Cristian. Ah, sí, sí, bueno, claro. Lo que pasa es que yo hablé del 15 para acá. Sí, 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 sí. Su mujer Sí, todas sí. las semanas tenía que Sí. abrir la casa para una cantidad bastante significativa de personas. En la calle Hidalgo, Durante eso, ¿no? mucho Con un salón tan grande como este. Sí, sí. Y también en tu casa, era el doble de él, ¿verdad? Sí, sí. Fue doble. Bueno, no Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí. Les hago presente el saludo y el agradecimiento del licenciado Carlos Pesado Palmieri, que como explicó Gustavo, lamentablemente no puede estar con nosotros hoy, pero está con toda su energía puesta en esta conmemoración. Bien, el 30 de marzo de 1993 nació el Instituto de Investigaciones Históricas, Políticas y Sociales Juan Manuel de Rosas de Lomas de Zamora, en ocasión de celebrarse el bicentenario del nacimiento del restaurador. Fue su fundador y primer presidente el profesor licenciado Carlos Pesado Palmieri, cuya valía nos es sobradamente conocida. Ejemplo de lucha y de probidad, animado de sagrados apasionamientos que supo transmitir a sus discípulos, dotado de una inteligencia aguda y un contagioso pulso vital. Su nombre, íntimamente ligado a la historia del Instituto Superior del Profesorado Presbítero Dr. Antonio María Sáenz, al que presidió durante casi 3 décadas,
es una referencia obligada en el abordaje de una historia leonense, provincial y nacional. Su vicepresidente, el licenciado Roberto Brie, que ya no se cuenta entre nosotros, encarnó a su vez la estampa del intelectual en el más amplio y enaltecedor sentido del término. Pensador riguroso y de amable disposición, siempre se mostró abierto a la escucha atenta y generosa. Tengo presentes sus sabias reflexiones exentas de solemnidad, acompañadas por el guiño humorístico e inteligente. Gocé del honor de encontrarme en la comisión de socios fundadores, integrada por destacadísimos nombres, como el del señor Aldo Balduzzi, tesorero de la institución. Advertida de sus sólidas prendas morales por mi padre, con quien había compartido puestos de trabajo dentro del ejército argentino, tuve el privilegio de confirmar mediante el trato la inmejorable imagen que ya me había hecho de él. Reproduzco a continuación, como exponente de su pensamiento, un fragmento de una reflexión suya titulada Los padres de familia queremos, publicada en la primera edición de Cuadernos del Science, 2002-2003, y dice así: si el hogar es la célula fundamental de la sociedad, los padres tenemos el derecho y la obligación de defenderlo contra todos los peligros y las asechanzas de la hora actual. Los enemigos de la patria no ignoran que, deshecho el basamento de la sociedad que es el hogar, lo demás se derrumba por añadidura. Ellos son poderosos en medios y decisión, de allí su extrema peligrosidad. Cuentan con el apoyo de los malvados y la complicidad inconsciente de los idiotas. Saben qué quieren y dónde van. Es menester, en consecuencia, enfrentarlos y vencerlos. Lo contrario es tener vocación de suicidas y poco respeto por nosotros, el hogar y la patria. Otros nombres memorables de esta primitiva comisión fueron Luis Oscar Luján, Juan Bressan, Carlos Mujico, Carlos Pisani, Carlos Soler, Eugenio Uría, Oscar Sauga, Rodolfo Ríos, Carlos Storni, Blanca Ricardi, Margarita Casas, Carlos Bosch. La sola evocación de estas personalidades nos inclina a una respetuosa reflexión, a una reactivación de formulaciones y principios fundacionales. Aquella originaria comisión de socios fundadores llevó a cabo, impulsada por la inagotable energía de su presidente, una intensa labor cultural, convocando investigadores de reconocida trayectoria que dieron lustre a la novena institución. Enrique Bonomi, el brigadier Carlos French, Cristina Minutolo de Orsi, Fermín Chávez, Roberto Fernández Istac, Jorge Zulé, Elena Bonura, Jorge Ramallo, Leonardo Castañino, Alberto Geli Cantilo, se contaron entre quienes enriquecieron con sus invalorables aportes a la pujante institución. Eran tiempos de bullente actividad, potenciada por el fértil suelo de una Argentina en pie. En septiembre de 1989 habían sido repatriados los restos de don Juan Manuel, que fueron inhumados el 1 de octubre en la bóveda de la familia Ortiz de Rosas, en la Recoleta, siendo en la oportunidad pronunciado responso por el reverendo padre Alberto Escurra. En abril de 1992 se sancionó la Ley Provincial 11.118, que restituía el nombre de Pueblo de la Paz a la ciudad cabecera del partido de Lomas de Zamora. En noviembre de 1995, y con motivo de los 150 años de la Batalla de la Vuelta de Obligado, se llevó a cabo en el ámbito nacional un Congreso de Historia Argentina, del que conservo folletería, fotos e imborrables recuerdos. Acá voy a recurrir a un aporte del licenciado Acuña, con el que estuvimos hablando antes de entrar, que me aproximó otros datos. El Congreso se celebró 23 de mayo y 25 de noviembre
en el Teatro de San Martín, en Cava. El 20, 21 y 22 de mayo del 98, las jornadas de historia de los gobernadores bonaerenses. Antes de esto, en el 93, ya se había llevado a cabo dentro de la agenda cultural del Instituto Rosas algunas ponencias y cursos como La mujer en la sociedad de los caudillos, que tuve la dicha de pertenecer. Bien, en junio de 1998, el cuarto Congreso Nacional de Entidades Rosistas en Rosario. Ese día el profesor Pesado Palmieri disertó sobre la personalidad moral de Juan Manuel de Rosas. En junio del 98, bueno, en estas fechas, el Encuentro de Historia Regional Bonaerense, Teatro Roma de Avellaneda. Y las célebres jornadas de los gobernadores bonaerenses, que se hacían en el recinto, digamos, auspiciadas por el Banco Provincia de el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Museo Histórico Arturo Jauregui. En el Museo Histórico Arturo Jauregui, exactamente. Bien, el segundo presidente del Instituto Juan Manuel de Rosas de Lomas de Zamora fue el profesor Luis Oscar Buján, que inició su gestión en 1998. De él lo añoramos todos y siempre nos acompaña. Bonomía, solvencia académica, humildad, agudo sentido del humor, generosidad y grandeza. En su gestión lo acompañé como vicepresidente. Tras su lamentable deceso, el 13 de septiembre de 2009, asumí la presidencia como vicepresidente a cargo y el 28 de noviembre del mismo año la tomé formalmente junto al profesor licenciado Justino Acuña, amigo y compatriota, quien se desempeñó como vicepresidente. Ambos permanecimos en funciones hasta el 8 de abril de 2017, fecha en la que se llevó a cabo la renovación de autoridades, resultando designado presidente el profesor licenciado Gustavo Colaprete, acompañado por el profesor Cristian del Buono como vicepresidente. El Instituto Rosas de Lomas de Zamora desplegó desde sus inicios una intensa actividad cultural, potenciada por la gestión del licenciado Carlos Pesado Palmieri en la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Lomas de Zamora, aunado con el Instituto Sáenz Superior y con el apoyo del Instituto Histórico Municipal, creado en 1971, y el Banco Provincia, que ya lo mencionamos. Una publicación, el Fondo Editorial Cuadernos del Sáenz, también dirigido por el licenciado Carlos Pesado Palmieri, dio a conocer por vez primera la investigación de imprescindible lectura del licenciado Buján, el peronismo en la historia argentina. A esta irrenunciable tarea de defensa de la verdad histórica se sumaría en la institución hermana la actividad permanente del Instituto Juan Manuel de Rosas de Remedios de Escalada, cuyo presidente fue el doctor Omar Breiker. Inolvidable. Uno de los frutos de la infatigable labor desarrollada por estas destacadas personalidades de la cultura fue la articulación universitaria. En 1997 fue firmado un convenio con la Universidad de El Salvador, a través del cual fue posible acceder a las licenciaturas en Historia, Inglés y Filosofía. Luego se sumarían otras carreras e instituciones. Cito a la licenciada María de los Ángeles Pesado Ricardi, principal responsable de estas acciones. A partir de 1996, el ISPAM firmó convenio marco de articulación y cooperación académica con distintas universidades para garantizar la prosecución de estudios de grado y desarrollar líneas de perfeccionamiento, de extensión y de investigación académica. Todas estas producciones, entre las que se contaron múltiples simposios, jornadas, visitas a centros tradicionalistas, reuniones de camaradería, presentaciones de libros, conferencias, publicaciones, guardan una visible relación
con la intensísima actividad que Rosas desarrolló desde los inicios de su participación política hasta el fatídico 3 de febrero de 1852. El Instituto Nacional Juan Manuel de Rosas, el Nacional, del cual Lomas fue una filial, fue creado el 6 de agosto de 1938 y nació como instituto privado. Cuando nuestra institución vio la luz en 1993, aún el Nacional no estaba oficializado. Esto se hizo en 1997. Durante muchos años fue su presidente el brigadier French, acompañado por el doctor Bonomi como vicepresidente. El licenciado Carlos Pessoa Palmieri ocupó y ocupa el sitial Rómulo Cavia en esa prestigiosa institución a la que tuve la honra de sumarme en el año 2019. En 1994, Héctor Montero creó el Instituto Rosas de Lanús. A su muerte le sucedió el doctor Alba Monte. Del Instituto de Lanús se desprendió el de Remedios de Escalada, a instancias del doctor Mark Kraiker, quien también sería incorporado al Instituto Nacional. Marzo es el mes de Rosas. Un 30 de este mes nacería en 1797 y un 14 partiría a la Casa Celestial en 1877 a los 84 años. ¿En qué contexto había llegado al mundo este hombre singular? En el ámbito familiar, en 1783, su abuelo materno, Clemente López, y su tío Andrés, habían sido masacrados por los indios pampas en su estancia del Rincón del Salado, falleciendo luego en 1785 su abuela, doña Manuela Rubio Díaz. Fueron designados tutores de los huérfanos Sánchez de Velasco y Felipe Algiver. Agustina, la futura madre de Rosas, tenía 16 años y dos hermanos menores, Silverio y Petrona José. La tragedia fortaleció el ánimo de la joven, forjando un temple que heredaría su primer hijo varón. A los 20 años, Agustina Teresa desposaría a León Ortiz de Rosas, teniente de infantería del regimiento fijo de la ciudad de Buenos Aires. En cuanto al ámbito histórico, en 1797, el virreinato del Río de la Plata cumplía 20 años de su creación y la Constitución de los Estados Unidos 10 de su sanción. 2 años después, Napoleón accedería al poder en Francia y se renovaría el enfrentamiento entre este reino e Inglaterra. Mientras condujo los destinos de la Confederación, dos grandes oleadas liberales sacudirían el viejo continente, la de 1830 y la de 1848. En su larga trayectoria política recordamos hechos y producciones claves en una ajustada síntesis que está en Cuadernos del Sáenz, la edición 1. 2002-2003 es la fecha de edición. Bueno, el 6 de diciembre de 1829 fue electo gobernador de Buenos Aires con facultades extraordinarias que se extendían a competencias legislativas, es decir, la función ejecutiva se extendía a competencias legislativas. El 4 de enero de 1831 firma el Pacto Federal, dando así el paso inicial para la Confederación Argentina. El 3 de febrero de 1831, la campaña de Quiroga contra el ejército unitario. En noviembre, Quiroga vence a la Madrid en la ciudadela de Tucumán, hecho que da fin a la resistencia unitaria. El 6 de diciembre de 1832 concluye el primer gobierno de Rosas y la legislatura lo reelige 3 veces, rechazándolo Rosas. Entre marzo del 33 y marzo del 34 se lleva a cabo la expedición al desierto. Se ganaron extensiones inmensas de tierra, se reconocieron espacios propios a las comunidades pampas, borogas y tehuelches. Se ocupó el camino de los chilenos, evitando el cuatrerismo de Hacienda hacia Chile. Se liberaron los 3.000 cautivos, generalmente mujeres. Se neutralizaron los grandes malones y se establecieron condiciones de paz.
Se levantaron fortines, futuras ciudades en Buenos Aires y Río Negro. Se introdujo la vacuna antivariólica en muchos grupos aborígenes. El 7 de marzo de 1835, la legislatura designa a Rosas gobernador de Buenos Aires y encargado de las relaciones exteriores de la Confederación con la suma del poder presidencial. En este caso se sumaban competencias judiciales para casos excepcionales, como fue el juicio de los asesinos de Quiroga. Rosas pide un plebiscito que arroja, para validar, digamos, este otorgamiento, que arroja un total de 9.713 votos a favor y solo 7 en contra. El 18 de noviembre del 35 se sanciona la ley de aduanas y en mayo del 36 la ley agraria que termina con la institución rivadavia. Se disuelve el Banco Nacional creándose la Casa de la Moneda, origen del Banco de la Provincia de Buenos Aires. El 28 de marzo de 1838 se inicia el bloqueo francés, en el mismo año de la muerte de Encarnación Escuro. El 5 de agosto, la primera carta de San Martín a Rosas adhiere a la defensa de la soberanía. De abril a junio de 1839 se producen agresiones francesas a las costas argentinas, la invasión de Lavalle traído por los franceses desde Uruguay. Los unitarios reciben financiación de Martigny, diplomático francés. El 28 de junio de 1839, el teniente coronel Ramón Massa, cómplice de Lavalle, es fusilado. Federales exaltados de la mazorca asesinan al padre del coronel Massa. El 29 de octubre de 1839, los estancieros del sur, involucrados en la gran conspiración, se levantan contra Rosas. Su hermano Prudencio y Nicolás Granada reprimen el movimiento. El 6 de septiembre de 1840, Lavalle, falto de apoyo interior, se retira hacia el norte y es derrotado definitivamente en la batalla de Famaillá, Tucumán, en septiembre de 1842, por el ejército de vanguardia de la Confederación, conducido por el oriental Manuel Oribe. El 29 de octubre de 1840, Francia levanta el bloqueo y acepta las condiciones impuestas por Rosas, firmándose el tratado Arana-Macó. El 29 de diciembre de 1841, firman un acuerdo el oriental Fructuoso Rivera y Bento González, el último de Río Grande, y ambos alientan un proyecto de federación del Uruguay que estaría integrado por Río Grande, Uruguay, Entre Ríos y Corrientes. El 10 de marzo de 1842, Manuel Moreno presenta en Londres una reclamación por las Islas Malvinas. El 16 de febrero de 1842, Oribe, presidente legítimo del Uruguay, al frente del ejército de vanguardia de la Confederación Argentina, pone sitio a Montevideo. El 11 de agosto de 1843, Florencio Varela es designado por el gobierno oriental y los exiliados unitarios residentes en Montevideo para trasladarse a Europa y gestionar la intervención armada de Inglaterra y Francia. El 23 de enero de 1844, San Martín escribe su testamento legando su sable a Rosas. El 18 de septiembre de 1845, la flota anglo-francesa pone bloqueo al litoral argentino. El objetivo, independizar Entre Ríos y Corrientes, asegurar la independencia de Paraguay y la banda oriental, internacionalizar la Cuenca del Plata. Paralelamente, José Garibaldi saquea e incendia poblaciones costeras. El 1 de noviembre de 1845, la escuadra anglo-francesa invade el río Paraná. El 20 de noviembre se produce la batalla de la Vuelta de Obligado. El 11 de enero de 1846, San Martín le expresa epistolarmente a Rosas su confianza en el triunfo final. El 4 de junio de 1846, la flota anglo-francesa y los buques mercantes reciben un ataque que les produce serias bajas en un punto del Paraná llamado el Quebracho. Entre 1847 y 1848, Rosas no acepta las proposiciones de paz que arriban al Río de la Plata. El 24 de noviembre de 1849, el embajador inglés Southern acepta las condiciones exigidas por Rosas. El 6 de mayo de 1850,
San Martín envía su última carta a Rosas, en la que menciona tantos bienes realizados. Por eso felicito a usted sinceramente, como a toda la Confederación Argentina. Que goce usted de salud completa y que al terminar su vida pública sea colmado del justo reconocimiento de toda Argentina. El 31 de agosto de 1850, el embajador francés Lepredure acepta las condiciones exigidas por Rosas. El 30 de septiembre de 1850 se rompen las relaciones con el Brasil por sus continuas invasiones a la banda oriental. El 1 de mayo de 1851, Urquiza se pronuncia contra Rosas retirándole el encargo de las relaciones exteriores. El 29 de mayo firma el primer pacto de unión con el Brasil. El 21 de noviembre del mismo año firma el segundo pacto de unión con el Brasil. El 3 de febrero de 1852, el ejército de la Confederación, integrado por 22.000 efectivos argentinos conducidos por Rosas, es derrotado por el ejército conducido por Urquiza, integrado por 28.000 efectivos entre correntinos, entrerrianos, uruguayos, brasileños y alemanes mercenarios reclutados en Europa. Rosas parte al exilio. Durante su extrañamiento fue contemporáneo de la Inglaterra victoriana, de la conformación de los estados italiano y alemán, del Segundo Imperio francés y la derrota de Francia en la guerra con Prusia, del fin de la conformación, bueno, esto ya lo mencioné, de los estados italiano y alemán, de la guerra de secesión norteamericana. En nuestro país fue testigo de la Confederación Urquicista, la derrota federal en Pavón, las presidencias liberales con su consecuente estela de sangre producida por la guerra de la Triple Alianza. ¿Cómo habrán impactado tales hechos y procesos en el espíritu del restaurador forzado al destierro y despojado de todos sus bienes? Su temple le permitiría resistir estas catástrofes. Y la muerte de su hijo Juan Bautista en 1870, la de su hijo Hermilio, fallecido en la mencionada guerra de la Triple Alianza, y la de la madre de sus 6 últimos hijos, Eugenia Castro, cuyo deceso se produjo el año anterior al de su propia partida. No eran estas desgracias nuevas en la vida de Rosas. Su amada Encarnación había muerto en 1838, el mismo año en el que se iniciara la conflagración llamada bloqueo francés. Y su padre, León Ortiz de Rosas, un año después, en 1839. Su siempre recordada madre, doña Agustina López Osornio, quien fuera tan fundamental en su vida, había fallecido el 12 de diciembre de 1845, a los 76 años, muy poco después de la hazaña de Obligado. La ciega y torva espada que cercenara su fecunda acción política y dividiera su vida definitivamente, lo había privado de como de la grata compañía de sus últimos hijos, los que sin su valimiento terminarían sus días en la pobreza y el olvido. De ellos, Ángela, fallecida de tifus en 1882 a los 42 años. Nicanora Lavandera y Adrián Posero desarrollarían humildes actividades en la creciente Lomas de Zamora. La fuerza indoblegable de su tesonero carácter le permitió superar pérdidas, dolores, adversidades e ingratitud. A los 84 años, insistiría en hacerse cargo personalmente, en el hostil clima británico, de las labores que le imponía el cuidado de la parcela rural a la que había podido acceder con sus magros recursos. La pluma de Alberdi sostuvo que Rosas y la República Argentina son dos entidades que se suponen mutuamente. Él es el que es por ser argentino. Su elevación supone la de su país, el temple de su voluntad, la firmeza de su genio, la energía de su inteligencia, no son rasgos suyos, sino del pueblo que él refleja en su persona. El compromiso sigue siendo el mismo, no claudicar, como no lo hizo el caudillo, ante las circunstancias más adversas y los poderes opositores más contundentes, ofreciendo cuanto era y tenía para dar el buen combate.
La imagen del hombre íntegro, incorruptible, indoblegable, que manejó durante décadas los destinos de la Confederación y a quien debemos la existencia de nuestro Estado, continúa señalando el norte en un horizonte desbrújulado. El Instituto Rosas de Lomas de Zamora, que acaba de celebrar su 30º aniversario, tiene una responsabilidad institucional histórica y la institución hermana de Remedios de Escalada la acompaña. Ambas aunadas en el develamiento y difusión de la verdad histórica están llamadas a una función irrenunciable. Que el divino don de la esperanza nos permita avisorar un tiempo no muy lejano, en el que resurjan los auténticos rasgos y valores de la nación, a la que don Juan Manuel de Rosas orientó todos sus desvelos. Como dijera Antonio Caponeto en un bello poema, si la tierra trepida, sabrán los extranjeros que las almas batallan con gran veteranía, invisible y perenne como un yelmo de plata, como ajorca que enlaza la fiel soberanía. Muchas gracias.